Las tomas de partido con referencia a lo que ya hablamos de las premisas, ¿sí? Siempre seguimos las ideas generales. Entonces, acá abarcamos cómo va el predio, qué relación tienen cada parte, cuál es el sentido funcional que le vamos a dar y todo esto lo volcamos a papel y a lápiz y se lo presentamos a la gente. Acá en la toma de partida tenemos dos etapas. Primero, vamos a marcarle a la gente cuáles van a ser los lugares funcionales. Esto que decíamos, si vamos a poner una pérgola, todo lo que, si bien no es diseño de canteros, no es diseño de césped, no son plantas, sino que son lugares de uso, ¿sí? Entonces acá tenemos que sectorizar cuáles son los objetos que vamos a incorporar. Por ejemplo, un lugar para poner una mesa para tomar mates abajo de un árbol, o la mesa para que esté cerca de la parrilla para compartir asados con amigos, o el lugar para tomar sol al lado de la pileta, el lugar con un juego de sillas con una sombrilla para estar a la tarde. Podemos poner un parque de juegos para los chicos. Bueno, todas esas cuestiones funcionales, primero hay que plasmarlas y después vemos qué espacio nos quedan para las plantas y para plantear los canteros. Entonces, acá empezamos a ubicar las líneas principales del diseño y todo eso tiene que tener conexiones, ¿sí? Las conexiones que son las líneas principales que vamos a tomar. Entonces, es este dibujo que ya lo habíamos visto. Lo primero que hacemos es ubicar los sectores. Fíjense que yo acá les puse. Lo primero es ubicar funcionalmente los sectores y los objetos importantes, ¿sí? La casita del perro, el fogón, los bancos para que querramos, si que vamos a hacer una huerta o no, si queremos poner el estacionamiento del auto. Todas esas cuestiones, dónde va a haber césped, dónde queremos canteros, si vamos a tener cerco vivo, todas esas cuestiones las tenemos que ubicar antes que nada, porque todo eso nos va a ocupar lugar del terreno. Entonces, no es que yo como diseñadora voy a hacer los canteros y nada más. Puede ser que nos encontremos con que vamos a casas donde todo esto ya está armado. Entonces, en esas situaciones sí nos abocamos nada más que al cantero. Pero bueno, nosotros en este curso nos vamos a abocar a que nosotros nos contratan para hacer un jardín desde cero. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es la funcionalidad y tener en cuenta que todas estas cosas son importantes para los clientes porque es el lugar que van a utilizar. Después, el tema de los canteros viene después. Entonces, después de que ya ubicamos todos esos lugares, hacemos las líneas principales. Busco la unión de todo esto. ¿Cómo sería la forma más adecuada de unir todo esto? Fíjense que acá todo se une respecto al césped. Todo se une en un centro de césped. Y lo que dejamos alrededor, que viene a ser lo marrón, es como que lo vamos a usar de canteros, ¿sí? Entonces, el césped ya viene marcando toda la conectividad de todos los espacios funcionales. Y así hacemos el anteproyecto, que viene a ser el dibujo que nosotros le vamos a mostrar a los clientes. Detallamos los objetos, los tamaños de los objetos con sus medidas reales y sus formas reales. Por ejemplo, esto que hablábamos hace un rato, las pérgolas. Si vamos a utilizar una pérgola, tenemos que tener en cuenta cuánto va a tener de tamaño para saber cuánto nos va a ocupar de terreno. Si vamos a tener el lugar de la plaza de los chicos, cuánto nos va a ocupar de espacio y más que nada, dónde la vamos a colocar para que esté alejada de la mesa donde estamos tomando el té, para que no nos molesten los ruidos de los niños, pero que sí los podamos ver, ¿sí? Todas esas cuestiones son cuestiones que a la gente le interesa y que si tenemos un terreno muy grande, muy amplio, tenemos que saber dimensionar. Tampoco podemos llevar la plaza de los chicos al final del terreno donde no los veamos, ¿sí? Porque no los vamos a escuchar y está buenísimo no tener el ruido de los niños jugando, pero
tenemos que tener una visual de ellos por si les pasa algo. Entonces, hay que dimensionar las cuestiones con respecto al tamaño del terreno que tenemos. Y acá empezamos a pensar en armar los canteros. ¿Dónde vamos a armar los canteros? ¿Cómo los pensamos diseñar? ¿Sí? ¿Qué tipo de plantas nos gustaría utilizar? ¿Cuál es el gusto del cliente? ¿Sí? ¿Con qué va a delimitar los canteros? ¿Va a ponerle para las limitaciones de los canteros, los va a hacer solamente en la tierra y nada más, y después césped? ¿O vamos a delimitar los canteros viene un fleje que se llama, que es de plástico, que se utiliza para delimitar los canteros? Entonces nosotros lo ponemos y todo lo que es gramilla no entra a los canteros. Entonces, a la hora del mantenimiento es mucho más amable sacar todas las malezas que crecen adentro de los canteros porque no entra el césped. O podemos hacer esa división, esa delimitación de los canteros con acero de corte, por ejemplo, o con maderas. Con maderas también se usa mucho para abaratar costos. Y hay mucha gente que recicla cuestiones. Capaz que tiene en el patio de la casa, yo he hecho, por ejemplo, delimitaciones de canteros con las tejas de techo que tenían amontonadas en el patio de la casa y no las usaban para nada. Bueno, venga, vamos a reciclar las tejas y utilizamos eso para hacer la delimitación de los canteros, por ejemplo, por darles un ejemplo. Pero los materiales pueden ser que los compramos o que reutilizamos otros materiales. Eso depende también del cliente y de cuánto quiera gastar el cliente. Pero está bueno poder aclararle que tenemos que utilizar algo más que nada para el mantenimiento de ellos posterior. Nosotros, si vamos solamente a diseñar, después problema de ellos. Pero si nosotros tenemos que diseñar y después hacer el mantenimiento, está bueno que estas cosas las planteemos porque después va a ser menos trabajo para nosotros. El sistema de riego, si nosotros vamos a diseñar el sistema de riego, también hay que planteárselos, dónde van a tener los canteros. Generalmente llevan riego por goteo y el césped riego por aspersión. Entonces hay que hacer todo el diseño de riego y si van a colocar iluminación, eso también va a depender si el cliente lo quiere o no, pero eso también se lo podemos plantear, porque eso es muy fácil de ubicar dentro del terreno. Solamente tenemos que tener en cuenta la farola, que toda la información está en internet. Cuando ustedes quieren comprar farolas, simplemente se fijan a qué altura está y qué va a irradiar, cuál es la circunferencia que irradia, y colocarla cerca de las áreas donde van a estar las personas de noche. O capaz que queremos iluminar un arbusto que nos llama la atención, que queremos destacarlo de noche, entonces se lo ponemos por abajo. Bueno, las cuestiones de iluminación hay que investigarlas, pero es muy fácil de hacer un diseño de iluminación y es algo que se puede poner en nuestro anteproyecto. Y acá yo les puse, por supuesto que esto, acá tienen a la izquierda, tienen dos diseños que están hechos en computadoras, con SketchUp, con AutoCAD, todo bien prolijito. Y el tercer dibujo, si bien esto está hecho en computadora, pero tranquilamente se podría hacer a mano alzada, ¿sí? Es como que es más natural. Esto es ustedes también, acá tienen todo donde van los arbustos, dónde van los árboles, ya nos empezamos a plantear cómo va a ser toda la vegetación de nuestros diseños. Y después tenemos que decidir cuáles son los árboles más grandes, cuáles van a ser más bajos, cuáles árboles van a ser de primera magnitud, de segunda o de tercera, qué arbustos voy a utilizar. Toda esa clasificación tiene que ir en nuestro anteproyecto. Y acá vamos utilizando la ubicación de las plantas, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora es la base de nuestros diseños si nosotros vamos a un lugar donde, por ejemplo, una casa que o ya está empezada o nosotros empezamos el diseño de cero. Pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta y que se empieza desde lo que hay hasta lo que voy a poner,
¿sí? Ahora vamos a ir entendiendo esto. Esto es re lindo y es lo más lindo. Entonces, cuando empezamos a elegir el momento de armar los canteros, primero vamos a elegir las especies. El cliente viene y nos dice que le gustan las hortensias o que le gustan las flores azules. Bueno, vamos a empezar a investigar. Agarramos las fichas tipológicas y empezamos a investigar qué plantas tienen flores azules, qué requerimientos tenemos. Capaz que es un terreno que está arriba en la meseta, donde es una zona súper árida y resulta que hay cuestiones de agua que capaz que no le podemos incorporar agua. O es un lugar donde llueve mucho, entonces tenemos que buscar qué plantas toleran la cantidad de riego que le podemos incorporar. Si es una zona muy árida, muy seca, bueno, sepamos que le vamos a tener que incorporar riego. Entonces, estas cuestiones son cuestiones que también se las vamos a tener que mostrar al cliente porque todo es costoso, todo es costo. Si nosotros tenemos que incorporar riego, es costo. Si vamos a poner plantas xerófitas, no es costo en riego, pero tenemos que investigar mucho cuáles son las plantas xerófitas que se bancan la sequía. Si estamos en una zona tropical, bueno, ahí generalmente es más fácil porque tenemos más humedad, tenemos un clima más ameno para el crecimiento de las plantas, pero el problema está con los fríos y con la sequía. Entonces, eso es muy, muy para tener en cuenta, saber dónde estamos parados, dónde estamos ubicados con respecto al ambiente. Entonces, buscamos las plantas que sean adecuadas para nuestro ambiente y que las podamos conseguir en el vivero. Recuerden que eso también es un limitante, porque capaz que al cliente le gusta, no sé, el jacarandá azul, de flor azul. Bueno, sepan que acá en Neuquén o en el sur le cuesta el jacarandá. Ahora se están dando cada vez más los jacarandá, pero acá le cuesta porque es un árbol que tiene requerimientos ambientales más cálidos. Entonces, acá los jacarandás se están empezando a adaptar cada vez mejor, pero gracias al cambio climático. No hace unos años atrás, hace 10 años atrás, el jacarandá no andaba. Ahora está empezando a andar, pero porque tenemos otro clima. Después tenemos que tener en cuenta las combinaciones que nosotros queremos hacer. Combinaciones en cuanto a porte, en cuanto a alturas, en cuanto a texturas, ¿sí? Para que, por ejemplo, podemos utilizar dos texturas diferentes, entonces cada una se va a apreciar diferente. Esas son combinaciones que nosotros como diseñadores le podemos dar las opciones. Esto de elegir las especies es darle opciones. Nosotros somos los que les tenemos que marcar las opciones al cliente. Nosotros somos los que les vamos a decir, esta planta sí se adapta a nuestro clima, esta planta no sirve para tu casa. Esta planta sí se va a apreciar bien por sus texturas. Esta planta va a pasar totalmente desapercibida si te gusta. O sea, esas cuestiones nosotros se las podemos marcar a los clientes para que el jardín quede más bonito, para que sea más agradable y para que generen esto que hablamos de generar un carácter, ¿sí? Entonces, hay jardines que tienen combinaciones que se aprecian más, que hacen más de punto focal, más allá de que tengan colores o no, porque podemos marcar las texturas con hojas grandes o con color, y hacemos un carácter. Y ahí es cuando podemos trabajar con los jardines más formales o más naturales también. Pero le damos el carácter que nosotros queremos ponerle a los diseños nuestros o armar el diseño en base a lo que el cliente quiere, porque no siempre no siempre podemos imponernos. También tenemos que tener muy en cuenta, y más cuando estamos empezando, lo que el cliente quiere. Acá este esquema que vamos a empezar a ver es de un paisajista inglés que, miren, lo hizo en 1933, John Brookes. Así que miren desde cuándo que se empieza a trabajar con todo esto del paisajismo y de cómo hay que armar las propuestas de paisajismo. Es muy interesante, pero también es muy, muy viejo. Entonces vamos a decir que tenemos que seguir un proceso de 5 categorías. Primero tenemos que ver
cuáles son las especies especiales, después las especies estructurales, las especies decorativas, las especies llamativas y las especies de relleno. Ahora vamos a ver cada una de estas categorías, pero siempre pensándolas como capas. O sea, cuando yo voy a diseñar, lo primero que hago es pensar en esto. Entonces, si tengo claro esto, voy a poder seguir el proceso y no se me va a pasar nada por alto, ¿sí? Hay que seguir estas categorías. ¿Qué son las especies especiales? Son las plantas que, por ejemplo, ya estaban en el lugar. Que cuando nosotros vamos a una casa,